Continuando con el tema de lesiones en accidentes de tránsito, vamos a hablar ahora de los mecanismos que producen las lesiones, ¿sí? Las lesiones obviamente van a estar en el conductor, en el acompañante del vehículo, o en el caso del otro tipo de accidente del cual vamos a hablar más adelante, en el peatón, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los mecanismos que producen las lesiones? Podemos tener un mecanismo llamado directo, y estas lesiones van a ser de carácter contuso. Todo lo que hemos hablado de contusiones en el tema que ya vimos se aplica acá. Cualquier variedad de la que se acuerden de contusiones puede existir en un accidente de tránsito, ¿no? Desde las más simples como las equimosis, las escoriaciones, los hematomas, las heridas contusas, las fracturas como lesiones, ¿se acuerdan que decíamos que son bastante frecuentes dentro de las contusiones internas? Y por esos impactos múltiples y a veces sucesivos que ocurren en un sentido o en otro sentido, pueden presentarse además las lesiones internas que van a ser las más graves dentro del conjunto de lesiones que la persona podría tener, ¿no? Entonces, desde los desgarros de vasos sanguíneos, pasando por el estallido, la laceración de vísceras ya sea huecas o macizas y así. Ahí tienen equimosis en una persona, escoriación, que habla, obviamente, encontrando una escoriación, vean, en la región frontal, en este caso, tengo que pensar en lesiones internas, ¿no? No solamente en la escoriación que es lo visible y lo menos grave, digamos, que en ese momento el individuo tiene. Aquí, por ejemplo, ven a este motociclista que obviamente tiene un accidente fatal con lesiones. Estas, por ejemplo, las de su tronco, son nada en relación a lo que ha pasado con uno de sus miembros, el superior del lado izquierdo y el inferior del lado derecho. Vean, donde prácticamente las heridas tan grandes y tan graves que tiene expuestas de esta persona le han llevado a la muerte por la hemorragia y la gravedad, obviamente, de las mismas. El otro mecanismo se llama indirecto, que es independiente del lugar de impacto, ¿no? Ahí se pueden enumerar lesiones como el cizallamiento de los pedículos vasculares, el hematoma subdural, la desinserción mesentérica en el caso de abdomen, la laceración hepática, esplénica, desgarro de la aorta, sobre todo en el lugar del callado, desgarro del diafragma, contusiones encefálicas por contragolpe, entre las más frecuentes. En las lesiones por contragolpe puede ser que el impacto, digamos, se dé en un sector de la cabeza, póngale como ejemplo la región temporoparietal del lado izquierdo, ahí se ha dado el golpe, digamos, pero y pueden producirse lesiones a ese nivel en la piel y en el hueso, o sea, pueden haber lesiones a nivel de esas estructuras, pero una lesión más grave puede producirse por contragolpe, o sea, en un lugar equidistante del lugar del impacto. ¿Me entienden? O sea, porque es como que la masa encefálica va a absorber la fuerza del impacto y se va a producir, por decirles, desgarro de vasos sanguíneos en el lado contrapuesto al ejemplo que les daba. Y hay un tercer mecanismo que se llama mixto, ¿no? Donde se producen lesiones como consecuencia de la expulsión violenta a veces del ocupante por fuera del vehículo, lo que ocurre cuando el individuo que está en el vehículo no tiene colocado el cinturón de seguridad o cuando pasa que es una persona que está en motocicleta, ¿verdad? La persona que está en motocicleta puede, imagínense, es embestida por una movilidad, sale proyectada después de este embestimiento, de este impacto, su cuerpo entra en movimiento y va y se da contra otra movilidad que estaba en movimiento. ¿Ven? Ahí viene el mecanismo llamado mixto. O también puede darse cuando se produce el vuelco, ¿no? Por eso del movimiento de la movilidad, girando, a veces ya hemos dicho, sobre su eje longitudinal o transversal, y el cuerpo a su vez golpeando y en movimiento también contra las estructuras duras dentro de la movilidad. Ahí tienen otras. Bueno, esta lesión ya les he explicado, ¿se acuerdan? La hiperextensión de la cabeza, o sea, digamos, está en fase inicial, digamos, la cabeza estaría en posición inicial, 1,
luego se da la hiperextensión, es la cabeza es retropulsada hacia atrás, y luego la hiperflexión, tal cual están viendo en este gráfico. En ese movimiento brusco ya hemos indicado que se produce fractura, luxofractura, como lo mínimo, digamos, o sea, como la lesión menos grave, porque lo grave va a ser el daño que se produzca en la médula a ese nivel, ¿no? De las vértebras afectadas. No se olviden que se da en el impacto que hemos llamado colisión posterior. Ahí está otra demostración de lo que produce la hiperextensión de inicio, la hiperflexión secundaria. Y obviamente esta persona tendrá que ser trasladada con Collavin cuando hay sospecha de ese tipo de lesión, ¿no? Luego, en el impacto lateral, ¿qué tipo de lesiones se pueden producir? Se pueden producir la desinserción muscular, cervical, la fractura vertebral, fracturas en la clavícula, contusión en el tórax, con fracturas del esternón, de las costillas. Puede haber, por lo tanto, lesión pleuropulmonar, porque, por ejemplo, si las fracturas se costillan, pueden desgarrar a su vez la pleura, perforar el pulmón. Puede haber fractura de húmero, fractura de pelvis, fracturas de tibia, de peroné, laceración del vaso, del hígado, estallido de los intestinos, del estómago. Y en el impacto rotatorio, eso que decíamos que dentro de la movilidad la persona sufre las diferentes, digamos, los diferentes impactos, igualmente la variedad de lesiones es múltiple, ¿no? Entonces, todas las lesiones que hemos ido viendo podrían estar presentes, las externas y las internas principalmente como las causantes de muerte. En las fotografías que están viendo, si se fijan, hay personas o cuerpos, ¿no? Cadáveres en este caso, ya que han quedado muy lejos, inclusive a veces de la movilidad que ha sido en la que se produjo, con la que se produjo el accidente de tránsito. Inclusive pasa como en este caso, que las personas están hasta semidesnudas, ¿no? Porque por esos movimientos que la movilidad realiza, el cuerpo mismo, que a veces la ropa de la persona se engancha en alguna cosa que es sobresaliente en la movilidad, en algún otro elemento que esté en el ambiente, ramas de árboles, no sé. Entonces, a veces, por eso les digo que hasta la persona puede quedar hasta semidesnuda y hasta desnuda en algún caso, ¿no? Con la ropa completamente rota. Y no es porque estaba desnuda, sino que se rompe por esta situación que les he ido indicando. Y además, cuando uno va a hacer, esto es muy importante, ¿no? Cuando uno va a hacer levantamiento de cadáver en un accidente de tránsito, el médico forense, el que esté actuando en todo caso en función forense sin serlo, tiene que tomar muy en cuenta el hecho de que se tiene que a veces pasa, no hay ni una persona que sea experta en llegar primero a la escena donde se ha producido, en este caso, el accidente y realizar un protocolo, digamos, en cuanto a lo que es la inspección de la escena, en este caso, del accidente, como les decía. Entonces, por lo menos el médico, el que esté, a veces puede pasarles a ustedes, que alguna vez mis alumnos igual, muchos alumnos me dicen, he tenido que ir a hacer levantamiento de cadáver en un accidente porque era el médico más cercano, porque cerca de la población donde él estaba en una posta, se ha producido el accidente. Entonces, el primer médico que llega, obviamente, para la primera labor que va a ser salvar la vida de los que estén accidentados, lo hará. Pero también no tiene que olvidarse de la otra partecita, que es la labor médico-legal, médico forense en este caso. Por lo tanto, lo que pueden hacer es tomarle fotos, ¿no? A todo lo que vean como importante, por ejemplo, la posición del cuerpo, la posición en la que ha quedado la movilidad, porque puede ser, digo, puede ser porque Dios quiera que no, para ustedes al menos que se encuentren en una situación donde, como les digo y repito, se encuentren en una situación donde tengan que ustedes hacer la labor médico forense sin ser, ¿verdad? Entonces, las fotografías son muy importantes, la filmación es muy importante, tomando, digamos, como el eje central al cuerpo y a la movilidad, porque a veces también pasa que la movilidad ya ha sido retirada del lugar, porque si se trata de una carretera, obviamente la policía rápidamente lleva la grúa y la movilidad es retirada, ¿no? Entonces, para que inclusive el médico haga la relación de las lesiones que han podido producirse con el tipo de movilidad involucrada y todo aquello, es muy importante saber de qué movilidad se trata, ¿sí? Bueno, en el impacto o colisión frontal, las lesiones que podemos hallar son las que les he indicado. ¿Se acuerdan cuando decíamos que el conductor puede ser empujado, el conductor o el acompañante de adelante? Puede desplazarse hacia abajo y adelante o hacia arriba y adelante, ¿no? Entonces dependerá de esa situación para ver qué lesiones se producen. El hecho de llevar cinturón de seguridad generalmente genera
cierta seguridad para aquel que está con el cinturón, porque no se va a producir eso de salir despedido, proyectado de la movilidad en cuestión, porque cuando se producen los accidentes de tránsito se rompen las estructuras del automóvil, obviamente que los vidrios son uno de los primeros elementos en romperse. Entonces, si la persona no está sujetada con el cinturón de seguridad, va a ser despedida, ya sea por el vidrio de la puerta lateral derecha e izquierda, dependiendo de en qué posición se encuentra la persona dentro de la movilidad. Podría ser proyectado hacia adelante, y el cinturón en este caso era importante de llevarlo, si se ponen a pensar. Que en alguna oportunidad el cinturón de seguridad provoca la muerte, sí, se ha dado casos, ¿no? O provoca lesiones, puede que no siempre la muerte, ¿no? Porque resulta que el cinturón puede provocar, por ejemplo, por estar cruzado, ¿se acuerdan? Está cruzado, en el caso del conductor, va de izquierda a derecha, porque ahí se sujeta, digamos, se abrocha, ¿verdad? El cinturón de seguridad. Entonces, obviamente que al mantener quieta la persona va a provocar en la piel algún tipo de lesión como equimótico excoriativa, pero lesiones internas como la fractura de la clavícula del lado izquierdo, el esternón puede ser fracturado, se pueden fracturar costillas en el tórax, se podrían provocar lesiones intraabdominales y obviamente que las lesiones del abdomen podrían ser importantes porque imagínense que se desgarre un vaso sanguíneo. Entonces, en ese caso, la hemorragia interna que se provocaría por ese desgarro podría llevar a la muerte sin que el individuo haya sido proyectado, haya sido despedido de la movilidad, ¿no? A veces han pasado casos. Ahora, en el caso de los niños, los automóviles muy modernos traen lo que se llama el airbag, ¿verdad? De que es una bolsa que se infla para amortiguar el impacto contra las partes duras de la movilidad de las personas que están adelante. Es completamente contraindicado, por ejemplo, que los niños vayan en el asiento delantero, porque el airbag se ha visto y está demostrado en estudios que se han realizado, en investigaciones realizadas en Estados Unidos principalmente, que el airbag podría matar al niño, podría, por ejemplo, sofocarlo. Obviamente, por eso se indica que un niño nunca debe ir en la parte delantera, sino atrás, en asientos de seguridad y todo aquello, ¿no? Que se debería comprar. En nuestro medio, olvídense, nada de eso existe porque hay gente padres tan imprudentes que no solamente yo, seguramente ustedes han debido ver, que llevan a sus niños, bebés, delante del volante, porque el niño por ahí caprichoso, no sé qué, le pide ir manejando la movilidad, ¿no? O haciendo que maneja la movilidad, porque si no maneja, pero los llevan entre su cuerpo y el volante. Pero imagínense que este señor o este automóvil donde está este señor con su hijo de esa manera se ha impactado por la parte posterior, o sea, una colisión trasera. ¿Qué va a pasar con el niño? Va a quedar aplastado entre el cuerpo de su padre y el volante. Y después llorar ya no va a servir de nada, ¿no? Porque podría provocarse lesiones de las cuales el niño podría por ahí salir, no provocarse la muerte, pero también puede tener un desenlace fatal. Y ahí está, bueno, este gráfico esta foto más que gráfico que nos muestra algo muy importante, que los que manejan moto olvidan, ¿no? Llevar el casco de seguridad. En nuestro medio es frecuentísimo preguntarle al motociclista, ¿por qué no estás llevando casco de seguridad? Uno, ¿por qué no tengo dos? Porque no me gusta, me asfixio, no sé qué. Y aparte, inclusive la gente que utiliza casco no es de seguridad tan grande, porque los cascos de seguridad realmente son cascos que valen mucho dinero, ¿no? Y obviamente que si una persona lleva este casco de seguridad, hay menos probabilidades de que sufra un impacto de su cabeza y se produzcan lesiones fatales. Puede haberse salvado, o sea, las lesiones, digamos, de la cabeza, porque llevaba realmente el casco de seguridad, no se han producido de la manera que se esperaba, ¿no? Entonces, se ha salvado, digamos, de esas lesiones, pero también podrían haber lesiones en otras partes de su cuerpo. No se olviden que el motociclista y el ciclista son personas que conduciendo ese tipo de movilidades tienen mucho más riesgo de morir inclusive en accidentes de tránsito por esa falta justamente de sujeción, de protección que dentro de todo en los automóviles se tiene. Ahí están lesiones en personas, por ejemplo, por volcadura. No se olviden que las lesiones en volcadura son múltiples a diversos niveles. Lo mismo en esta persona, bueno, un motociclista, vean, con lesiones gravísimas en su cara y obviamente las lesiones internas son las que son más fatales, ¿no? Y por último tenemos a un accidente que se llama atropello, ¿sí?
El atropello es un accidente donde una movilidad, un auto en movimiento, sea un camión, una camioneta, sea un auto, pero un automóvil en definitiva, toma en contacto en una forma más o menos violenta, porque eso va a depender mucho de la velocidad con la que esa movilidad venga, y se produce digamos, ese contacto de esa movilidad de movimiento con el peatón. El peatón se va a llevar la peor parte. Obviamente el que está en el automóvil, dentro del automóvil puede hasta que, entre comillas, no se dé cuenta que atropella a una persona. ¿Qué pasa? Cuando, por ejemplo, el conductor está ebrio, ¿no? Entonces, el atropello tiene un carácter dinámico, lo cual quiere decir que tiene varias fases. Ahí tenemos una primera fase que se llama de choque o encontronazo, que justamente es el momento en que se ponen en contacto o que impacta la movilidad a la persona que está a pie. Luego se puede producir la caída o proyección, va a depender. A veces, si la movilidad no viene a mucha velocidad, se produce la caída delante de la movilidad y ahí, digamos, si ha logrado frenar el automovilista, el conductor, frena y no pasa más nada. O sea, lo topeteó, como diríamos, lo chocó, se cayó la víctima y ahí quedó el accidente. Pero también podría darse, y esto pasa con automovilistas o con automóviles que vienen a mayor velocidad, que se produce la proyección del cuerpo. Y esa proyección obviamente es que el cuerpo va viajando en una distancia determinada por un tiempo determinado hasta que se produce la caída, porque no se olviden la ley de física que dice que todo cuerpo que sube tiene que bajar. Entonces, se produce la proyección y ese cuerpo igualito va a caer. ¿Y sobre qué cae? Generalmente sobre otra superficie dura que es, en algún caso, el suelo y en otros casos el propio vehículo. Ya vamos a ver esto de explicar mejor esta situación. Luego tenemos las lesiones que se producen en esta fase. Pueden ser de carácter contuso, al igual que casi prácticamente todas las lesiones en los accidentes de tránsito. Luego tenemos el aplastamiento o compresión, que es cuando la movilidad prácticamente aprieta, aplasta a la persona. Entonces tenemos que a veces se produce el aplastamiento entre el propio vehículo y el piso o el pavimento, o a veces entre otra superficie dura, como por ejemplo pasa cuando la persona queda presionada entre la parte delantera del automóvil y, por ejemplo, la fachada de una casa, ¿no? Entonces también se produce el aplastamiento y puede que no se haya producido ni la caída ni la proyección, se ha producido el encontronazo y el aplastamiento y listo. Luego tenemos otra fase, el arrollamiento, donde prácticamente la persona queda como por debajo de la movilidad, por debajo de las ruedas, tiene que ser por debajo de las ruedas prácticamente, y como que ese movimiento giratorio que tienen las ruedas hace que el cuerpo debajo de esa movilidad también gire, ¿no? Hasta que obviamente la movilidad pueda detenerse. Cuando la persona, el que está conduciendo, aprieta los frenos, perdón. Entonces, se pueden producir lesiones en escalpe, esas que hemos dicho en cuero cabelludo, ¿se acuerdan? Que es prácticamente una herida tangencial muy amplia que puede afectar a cuero cabelludo. Pero también pueden haber otras lesiones mucho más graves que afecten el eje del cuerpo. Prácticamente a veces los cuerpos quedan como girados, como retorcidos sobre su eje. Ya les voy a mostrar fotografías. Y por último tenemos la fase de arrastre, donde van a existir lesiones también de tipo contundente, típicamente escoriaciones de tipo apergaminado muy amplias en algún caso, que pueden estar prácticamente en el tronco o en otras partes descubiertas del cuerpo, ¿no? Y esto es y esta fase se da especialmente porque el cuerpo como que queda, claro, queda, digamos, sujetado, agarrado por algún elemento sobresaliente del automóvil, el parachoques, no sé, la cadena que se enganchó en ese parachoques, la ropa que llevaba la víctima, ¿me entiendes? O sea, alguna parte de su cinturón, ¿sí? Algo que permita que se sujete de alguna manera hacia la movilidad. Esta movilidad, si sigue en movimiento, arrastra el cuerpo, produciendo obviamente la fricción de ese cuerpo contra el pavimento, el suelo en cuestión, ¿verdad? Ahora, digamos, estas son las fases de un atropello que se llama dentro de medicina legal completo. Pero en sí, la mayoría de las veces se dan los atropellos llamados incompletos, lo cual quiere decir que pueden existir unas fases y otras no. Depende de la situación. Como les decía, ¿se acuerdan? Les decía, podía producirse el choque y la caída y ahí termina. Pero ¿qué tal que se produce el choque y el aplastamiento? Por esa situación, porque una persona queda aplastada entre un pilar, previamente se ha producido obviamente el encontronazo o el choque. Y así, ¿no? Entonces,
la mayoría de las veces se dan más bien las llamadas, los llamados atropellos incompletos, la mayoría de las veces. Ahora, en esta primera fase que hemos llamado de choque o impacto, vean cuán diferentes van a ser las lesiones de una persona mayor en relación a un niño, ¿no? En una persona mayor, en una persona adulta, sea hombre o mujer, si se fijan, el parachoques del automóvil va a impactar contra qué primeramente. Va a impactar contra lo que son los miembros inferiores, ¿no? Entonces, el parachoques del vehículo puede dar una fractura muy peculiar, que puede ser transversa u oblicua en los miembros inferiores, que a su vez puede ser abierta, cerrada también. Puede afectar la tibia, el peroneo, ambos huesos a la vez, que se llama justamente fractura por el parachoque, ¿no? Entonces, si son fracturas de las diáfisis de estos huesos, van a ser fracturas simples, y las causadas en las epífisis pueden ser compuestas, ¿no? O sea, fracturas compuestas. ¿Saben lo que es una fractura simple y compuesta, no? La compuesta puede estar acompañada de luxación, por ejemplo. En ocasiones el impacto primario, en el impacto primario que estamos viendo justamente esto, puede existir simplemente lesiones externas, como los hematomas, o bien podría haber una herida contusa y ahí quedar todo. Eso quiere decir que dentro de toda la movilidad, en el momento de haber impactado hacia la víctima o haber chocado contra la víctima, no venía mucha velocidad. Obviamente, si la movilidad viene a más velocidad, las lesiones van a ser mucho más graves, ¿no? Luego, generalmente lo que se hace, el perito médico lo que hace es medir la distancia de ambos talones, de los miembros inferiores de la persona que ha sido impactada, chocada por el automóvil, y medir la distancia desde el talón hasta donde se encuentra la lesión, ¿no? Generalmente, del pie que se encontraba o del miembro inferior que se encontraba apoyado sobre el suelo, la altura donde se encuentra la lesión es mucho mayor en relación al que se encontraba en ese momento levantado. En el caso del niño, si se fijan en el gráfico, y esto es muy entendible, puede pasar que la superficie de impacto por la altura que tiene el niño es mayor. En esta persona era solamente que afectaba miembros inferiores. En el niño, si se fijan, el impacto prácticamente es en todo el eje mayor de su cuerpo, ¿no? Tal vez lo único que se salva podría ser la porción cefálica en el caso de este gráfico, porque si es un niño un poco más chico inclusive, podría ser realmente toda la superficie corporal la que pueda verse afectada. Y por lo tanto, piensen en las lesiones que se pueden producir. Desde lesiones en miembros inferiores, pasando por las más importantes que van a ser obviamente en tronco en este caso, y podrían inclusive afectar la región cervical, la porción cefálica, siempre dependiendo de la altura de la persona que está siendo atropellada. También dependerá de la altura que tenga el parachoques, generalmente 40, 50 centímetros, algunos son más altos, otros más bajos. Estas movilidades que están viendo en el gráfico se llaman movilidades de bajo tonelaje, ¿no? Los que son de común uso, digamos, de las personas comunes y corrientes también. Esta es la segunda fase del impacto, porque hay dos subfases, ¿no? Impacto primario y impacto secundario. En el impacto secundario se produce, en el impacto primario es lo que hemos visto en el anterior gráfico, la movilidad que impacta sobre la persona. En la segunda fase es la persona que choca contra la movilidad. Generalmente esta segunda subfase se produce cuando las movilidades están viniendo a mayor velocidad. Entonces la persona queda sobre el parabrisas, sobre el capot, sobre la parte posterior. Está mi alarma de tiempo, pero voy a terminar el tema de una vez, sí. Bueno, entonces les decía que es la persona que impacta sobre la movilidad. Dependerá también de cómo el cuerpo vaya chocando contra las diversas estructuras, ¿no? Por ejemplo, si es la cabeza, gente, hay una lesión muy importante que se produce del impacto de la cabeza contra el marco del parabrisas, esta parte, porque el parabrisas es, digamos, el vidrio, ¿verdad? Eso es el parabrisas. Pero el marco del parabrisas es metálico, entonces si la cabeza, por ejemplo, impacta sobre este parabrisas, pero si es sobre el ángulo que se forma de esta puerta con el parabrisas en sí, una zona un poco más dura inclusive, podría ser mucho más grave la lesión que se produzca. Ahí está el impacto que se llama secundario, ¿no? La subfase de impacto secundario. Entonces vean cómo sucesivamente se producen lesiones, si se fijan, en miembro superior, perdón, inferior, en la cadera,
en el hombro, en la cabeza, o sea, depende, ¿no ves? De cómo, ahí está, en el choque, la subfase de impacto primario, que corresponde al golpe del automóvil hacia la víctima. En la subfase de impacto secundario, corresponde al golpe de la persona a su vez sobre el vehículo, que puede todavía inclusive estar en movimiento. Hay casos inclusive que la persona puede aparecer en la parte posterior, o sea, detrás de la movilidad, es decir, no es posible que haya sido atropellada, sí, es posible que haya sido atropellada, por eso de ese impacto que es como que prácticamente levantar a la persona y la hace volar, que se proyecte en este caso hacia atrás, ¿no? Y aquí tienen la caída, ¿no? Después del impacto primario, mejor dicho, de la subfase de impacto primario, la subfase de impacto secundario se produce que esto, que es la caída. ¿Ven? Entonces, antes, a ver, voy a volver a la anterior fotografía. Ahora, obviamente que en las caídas la persona puede quedar delante del paso de las llantas de la movilidad o puede quedar a un lado. En el caso de quedar delante de las llantas de la movilidad en sí, puede a su vez producirse la otra fase que podría ser el aplastamiento, sobre todo si las movilidades son de mediano tonelaje y de alto tonelaje. En las movilidades de bajo tonelaje, como los autos comunes y corrientes que conocemos en la ciudad, no voy a decir imposible, pero es más difícil que se produzca el aplastamiento. ¿Por qué? Porque la persona va a quedar como atorada entre lo que es el suelo y la parte inferior del automóvil. Queda ya no puede producirse el aplastamiento, ¿me entienden? No estoy diciendo que no se produzca, porque en algún caso sí se puede producir, en el caso de niños, por ejemplo, ¿no? Que son más chiquitos. Y luego se da, si la persona ahora es aplastada entre lo que he dicho que son las llantas y el piso, se produce esto por la compresión y por supuesto con lesiones mucho más graves, a veces inclusive o sea, el cuerpo queda tan irreconocible por el aplastamiento, por la compresión, tan destruido que no es nada sencillo hacer reconocimiento de las diferentes estructuras que tiene el cuerpo, porque prácticamente todo ha quedado deshecho, como en este caso. Ha habido un atropellamiento con impacto, con seguramente caída y una movilidad de alto tonelaje que le ha pasado prácticamente encima a esta persona y si se ven, si se fijan, prácticamente no se reconoce la porción cefálica, prácticamente está destruido, igual que miembros inferiores, prácticamente todo destruido. Bueno, creo que eso es todo, chicos. Si me faltaba algo, voy a ver, creo que me faltaba unas 2 diapositivas, unas 2 o 3. Aquí tienen igual el arrollamiento. Bueno, en este caso esto es arrollamiento, no el otro era aplastamiento, esto es arrollamiento. ¿Se acuerdan que les decía que las llantas mientras sigan girando, porque a veces pasa, la movilidad no se detiene, el conductor no ha logrado detener la movilidad, el cuerpo ha quedado por abajo de la movilidad, en ese movimiento giratorio de esas llantas, el cuerpo también sufre ese movimiento giratorio y prácticamente, si se fijan, se produce igualmente destrucción, ¿no? De partes y si se dan cuenta es como torcido, queda como torcido sobre su eje, en este caso sobre el largo que tiene esta persona, este cadáver en este caso quedó como torcido. Y bueno, eso es, igual en este se nota el arrollamiento que ha sufrido este otro individuo, que se ha convertido en cadáver. Y algo muy importante, ¿no? Con respecto a lo que hace rato les decía del levantamiento del cadáver, ¿no? Que muchas veces, chicos, en los accidentes de tránsito, el único que puede llegar y tener cierto conocimiento sería el médico, que muchas veces está acompañado de la policía, sí, ¿no? Pero los policías pueden conocer mucho menos que los médicos esto del levantamiento. Entonces hay que tener muy en cuenta lo que les decía hace rato. Sacarle fotos a cómo se encuentra el cadáver, cuán alejado se encuentra la movilidad, porque mucha gente piensa que el cadáver ha sido movido, pero puede que ser que haya sido movido, pero muchas veces corresponde a eso de que ha sido despedido, ¿no? El cadáver ha sido proyectado y sale, o la persona, perdón, en ese momento mis personas, ha sido proyectado de muy lejos el cuerpo, o en los vuelcos, por ejemplo, en los vuelcos cuando se produce en camiones donde la gente no tiene protección, en la carrocería de la movilidad. Las personas que están en la carrocería obviamente que van a salir despedidas en muchas direcciones y los cuerpos van a ser encontrados
muy dispersos, ¿no? Esto es porque nada los contuvo, nada los sujetó de alguna manera, ¿no? Y los accidentes de tránsito, por ejemplo, en Bolivia, producen al año, y este es un dato del SOAT, de esta institución que hace el seguro, digamos, oficial en accidentes de tránsito, que se da a nivel de Bolivia, todo el mundo, todos los que tienen movilidad irresponsablemente compran este seguro, ¿no? Más o menos el SOAT considera que hay entre 14.000 a 16.000 muertes por año. Imagínense, lo cual significa que más de 40 personas por día y o sea, mueren al día, más de 40 personas y 2 personas por hora en nuestro país. Es un dato muy alarmante, ¿no? En el mundo, los accidentes de tránsito se han convertido en la primera causa de muertes de personas en edades comprendidas entre 15 a 29 años, o sea, estamos hablando de personas jóvenes, ¿no? Y justamente los accidentes de tránsito en la actualidad se han convertido, aunque no lo crean, en una de las principales causas en prácticamente todos los grupos etarios. Se considera más o menos que 1.3 millones de personas mueren al año en accidentes de tránsito. Y la mayoría de los accidentes de tránsito que involucra víctimas fatales son los famosos atropellos. O sea, ¿por qué? Porque no, bueno, sí, un poquito han analizado esta situación. Las personas que son atropelladas llevan las de perder siempre porque la movilidad, por la masa, por la velocidad con la que ven y todo aquello, se convierte en un arma letal para esa persona cuando le impacta. Entonces, obviamente que le puede provocar lesiones y cuando no la muerte, como digamos el resultado no querido, ¿no? Y otra cosa muy importante que me olvidé decirles cuando hablábamos de esto, de los factores que tienen que ver con la producción de accidentes de tránsito. En nuestro medio es muy frecuente la asociación que se tiene de accidentes como tal, los accidentes de tránsito, al consumo de alcohol, ¿no? La gente muy imprudente que va a una fiesta, va, no sé, a la fiesta patronal o lo que sea, toma y nomás se anima, entre comillas, a conducir, ¿no? Entonces, a las personas involucradas en el accidente hay que tomarles la muestra respectiva de sangre, o sea, tomarles, para hacerles alcoholemia, no lo va a hacer el médico forense, obviamente el médico forense solamente tomará la muestra. De la persona involucrada, digamos, el supuesto conductor, del peatón, que también podría haber sido el imprudente, ¿verdad? Porque estos casos pueden ir a la justicia por denuncias de lesiones o de muerte inclusive. Entonces, para, digamos, que pueda hacerse una verdadera y correcta valoración de quién realmente fue el imprudente, en el caso de tener responsabilidades, tanto penales como civiles, se verán. Entonces, al médico le corresponde hacer la toma de muestras y debe hacerlo de la forma más pronta posible, porque se deben acordar por lo que han llevado en farmacología. Generalmente, entre 8 a 10 horas se metaboliza todo el alcohol que se encontraba en el cuerpo, ¿no? Por lo tanto, si una toma de muestras tardía no serviría de nada. Si han pasado más de 10 horas desde el momento en que se produjo el accidente, donde se sospechaba que esta persona estaba alcoholizada, el resultado podría dar negativo. Entonces, hay que apresurarse en hacer la toma de muestras. Además, este seguro que les decía, el SOAT, no reconoce, digamos, los gastos que conlleva un accidente de tránsito tanto para tratamiento como gastos funerarios, indemnización y todo aquello, cuando la alcoholemia del involucrado, en este caso el conductor, sea superior o sea igual o superior a 0,7 gramos por litro, ¿no? Entonces, cuando llevemos intoxicación con alcohol, vamos a ver que hay periodos dentro de lo que es la ebriedad, donde va a haber momentos en que la persona alcoholizada todavía puede tener ciertas acciones, o sea, en el caso del conductor puede todavía conducir, a eso iríamos, ¿verdad? Entonces, este conductor puede hacerlo cuando su alcoholemia está más o menos entre 0,5 a 1,5 gramos por litro, de alcohol por litro de sangre, ¿no? Pero más allá de eso, no. Cuando, digamos, su alcoholemia sea de 2,5 o superior a eso, de 3 o más, que para algunos puede ser inclusive letal esa dosis, esa cantidad de alcohol, no dosis, esa cantidad de alcohol, la alcoholemia en este caso,
Obviamente que esa persona puede ser la conductora, pues porque a veces también se les quiere achacar a los ebrios que estaban ellos conduciendo y no el que realmente estaba conduciendo. ¿Me entienden lo que les digo? O sea, cuando están involucradas varias personas en un accidente de tránsito, para deslindarse de responsabilidades, que ha habido casos, ¿no? De choferes que manejando alcoholizados han provocado accidentes fatales con movilidades de transporte público, sobre todo en carreteras, ¿no? Estas movilidades, estos transportes que son flotas y todo aquello. Entonces, a veces quieren echar la culpa al que era el relevo y estaba muerto, ¿no? Entonces, obviamente que el hacer los estudios pertinentes más prontamente conlleva tener responsabilidad frente al hecho, ¿no? Porque en sí se tendría que hacer, desde el punto de vista médico-legal, un examen de todas las personas involucradas en el accidente de tránsito, del que supuestamente era el conductor, del acompañante, de la víctima, si era el caso del peatón y todo aquello, ¿no? Bueno, creo que con eso hemos acabado el tema. Yo sé que con este video me he pasado un poquito de los mex, así que voy a tener que mandarles este último video por enlace y nos veríamos con el próximo tema, que es violencia intrafamiliar.